¿Qué tal, Victoria? ¿Tiene preguntas? Bueno, ¿qué You are será? now unmuted. Sí, muy bien. Sí, sí, claro, claro. Bueno, bueno, fíjate. Siempre entonces en la hipótesis nula va You a are now estar muted. el igual a mu, por ejemplo. ¿Está bien? Mu sub cero, a un valor. ¿Sí? Pero ese igual puede ser igual, totalmente igual, significa que en la alternativa va a haber un distinto. ¿Está bien? Por ejemplo, que te diga el enunciado, se quiere probar que la media de tal experimento es igual a 5. Bien, entonces en la alternativa va a decir distinto de 5. You are Bien. now Si unmuted. te dijese, se quiere probar que la media es al menos 5, ¿qué significa eso? Que sería la media menor O a, sea, dice al menos 5. como mínimo sería, o Claro, al menos 5 es que sea 5 o más. sí. Bien, o sea que en H0 estaría el igual, pero implícito el mayor. Por Ah, lo bien. tanto, el complemento, ¿cuál es? El que pongas en H1. Si he puesto el mayor, ahí voy a poner el menor en el El complemento. menor, el Ah, menor. bien. El que me ¿Está bien? determina es la hipótesis nula. Y Sí, después, en bien. realidad, cuando hay algunos enunciados que te hablan directamente de la hipótesis alternativa. Sí. Puede decir, se sabe que es mayor que 5. Entonces, ¿qué significa? Que menor o igual va a estar en la nula. Ah, ¿Ves? bien. Porque justo ahí estaba leyendo un ejemplo que eso fue lo que no me cerraba. Que dice, Sí, los registros de una empresa indican que un tipo de soga es capaz de soportar un peso medio de 180 kilogramos. Un sí. comprador sospecha que la resistencia media es menor a 180. El Bien, parámetro involucrado es la media poblacional. Y bueno, y ahí dice que la hipótesis nula es igual a 180 y la alternativa es menor a 180. claro. Lo que pasa es que ahí te está diciendo es igual, pero es mayor o igual implícitamente, la nula. Bien, y pero ¿cómo sabe? Eso es lo que no podía visualizar. En este caso nos están dando el dato de la alternativa. Claro, cuando no está el igual es porque es alternativa. ¿Bien? Cuando dice mayor o igual, menor o igual, esa es nula. Siempre el igual está en la nula, esté solo o esté acompañado. ¿Se Sí, entiende lo que te quiero decir, Victoria? sí, eso sí, pero en el Ujú. enunciado, digamos, para visualizarlo, el dato que nos están dando de que el comprador sospecha que la resistencia media es menor a 180, porque yo, como lo Y estamos hablando, lo pondría en la hipótesis nula que sea implícitamente menor y no, después... pero, ¿Cómo? ¿Cómo sería? perdón, seguí para que termines Sí, la eso, idea. que la hipótesis nula sea menor y entonces la hipótesis alternativa que sea mayor, pero eso es lo que Claro, no, no... pero fíjate que dice que sospecha que es menor, no sospecha que es menor o igual. Bien, Ves que no habla del igual. Si no se habla del igual es porque están hablando de la hipótesis alternativa. bien, perfecto. Con, Bien, con esa forma de mirar los enunciados no vas a tener ningún error, digamos. ¿Viste? Porque prueba de hipótesis hubieron otras formas de hablarla, digamos, o de explicar dónde, o sea, de analizar dónde ponemos, o sea, qué ponemos en la alternativa, ¿viste? Entonces decían, bueno, lo de la muestra va en una, lo de la población en otra, y bueno, y siempre se cometían errores, había dudas en eso.
Bien. Pero si vos decís el igual va en H0, con eso no hay dudas que el mayor, el menor o el distinto va a ir en H1. ¿Está bien? Si ese igual es totalitario, digamos, en el otro va a ser distinto. Si es mayor o igual, en la alternativa va a decir menor, y si es menor o igual, en la alternativa va a decir mayor. Ah, bien, ¿Está bien? perfecto. Bien, sí, ahora sí Bien, lo entiendo. En eso me confundía, pero bueno, ahora sí tengo, creo que lo estoy está viendo bien. distinto. Así que bueno, Bueno, voy a seguir hola leyendo y cualquier Josefita. cosa le pregunto algo más, profe. Bueno, ¿cómo no? Muchas Un gracias. gusto. No, por favor. Hola chicos o chicas, ¿son todas? No. Hay un varón, Gómez Morales es varón, Alex dice, pero no, no sé qué más. Si Alexis, Alexia, ¿qué dudas tienen? Hola, profe, ¿cómo anda? Hola. Yo quería consultar un ejemplo del tema 7, el ejemplo, eh, creo que el ejemplo 2, que no entendí muy bien lo de la cota y todo eso. A ver, No me ¿querés quedó leerlo? claro. Sabes que yo he ordenado acá y al final no dejé ninguna. Yo soy así. No dejé a mano las guías. A ver, el Sí. tema 7. ¿Cómo es el tema 7? Es de estimación. No, Prueba de ya de hipótesis. prueba de hipótesis. Bien, a ver, decime, ¿qué dice? Es que no lo impreso, ese no lo impreso. No sé si quiere que comparta pantalla, Bueno, sí, así lo sí. ven todos. Mira, si vos sabes hacerlo, En Alex, este, dale. usted me debería ser presentador. A ver, che, ¿cómo se hace? A Screen sharing, ese. presiones sobre mi nombre, creo que así es. A ver, ¿dónde Con el estás? clic Ahí. Sí, ahí. Ajá, izquierdo, iniciar un chat privado, silenciar el usuario, hacer presentador. Perfecto, muy bien. ahí A está. ver, Ahora espero que haga el archivo y dale. Así lo leemos todos a la vez. ¿Qué hice yo acá? Acá. acá lo encontré. A ver. No presto atención cuando me dan las instrucciones, entonces después me olvido. A la miércoles, ¿vos ves lo mismo que yo? Un montón de Sí, pantallas. ahí se da Ajá, cuenta. bien, ahí está. Es, Ujú. Dice, en un proceso de mejoramiento en la elaboración mensual de fármacos, se ha introducido una reforma que supone aumentar el peso promedio de 500 kilogramos por unidad de volumen en la producción mensual. Bien, aumentar el peso promedio. Bien, bien, entonces sí. ahí ya me está dando algún indicio. Dice, para verificar esto se quiere realizar una prueba con el 5% de nivel de significación. Y ahora habla de una muestra de 12 unidades que arrojó una media, o sea, ese va a ser X raya, de 501 kilogramos. Suponer que la población es normal y con una desviación estándar de 25 kilogramos. Bien, bueno, ahí están los datos. Sí, A ver, fíjate que ahí dice suponer que la población es normal con una desviación estándar de 25, o sea que es sigma igual a 25. O claro, sea que aquí de cajón vamos a usar una Z. ¿Está bien? sí. Bien, entonces dice, no sé dónde tenés la duda. Alex, Alexander, ¿cómo te dice? Ale me dice. Ale, bueno, sí, hasta Sí, las tres primeras nomás. sí, claro. Mi duda empieza acá, cuando empieza acá lo de la región de rechazo, cuando Ah, toma la bien, bien, o sea, en serie, el procedimiento. ¿No claro. tenés dudas en las hipótesis? Esto de la hipótesis alternativa, acá dice que se supone aumentar el precio promedio de 500 kilogramos, Sí, aumentar. kilogramos, sí. Entonces, la hipótesis alternativa no debería ser lo menor acá, eso tampoco lo No, entendí muy porque, bien. porque ustedes recuerden que siempre la hipótesis nula es la que lleva el igual. ¿Bien? Sí, sí, sí. Entonces ahí te está hablando de la hipótesis alternativa, porque dice que se quiere aumentar. Si Ah, hubiese bien, dicho que sea al menos, estaría el mayor igual, ¿ves? bien, sí. Entonces Ahí, esa sí va a ir en H0. ¿Bien? Entonces ustedes recuerden, en H0 siempre va el igual, solo o claro. acompañado, que es lo que le decía
recién a su compañera. ¿Bien? A Bien. Victoria. ¿Sí? Ahora dice, se desea aumentar. ¿Bien? Ahí como acá está, dice. A ver. Se ha introducido una reforma que supone aumentar el peso promedio en kilogramos peso promedio de 500 kilogramos por unidad de volumen de la producción mensual. ¿Bien? Entonces, como se desea aumentar, está solito el aumentar el mayor, Claro. entonces eso va a ir en H1. ¿Está bien? Bien, ahí entendí. Bueno, me alegro. Y lo otro, acá Fíjate está. después en todos los ejercicios cuando se los colguemos, Sí. bueno, o si no los de la teoría, porque la idea es que estudien prueba de hipótesis, la entiendan y después se pongan a, Hacer practicar, digamos, ejercicio. Claro. a ejercitar. Por eso queremos que estudien, por eso no hemos subido todavía la práctica, ¿bien? You are now unmuted. You are now Bien. muted. You are now Entonces, unmuted. ¿qué You are now tenemos que muted. hacer? ¿Para qué me sirve la prueba de hipótesis? ¿Y qué son las hipótesis? Son enunciados que yo quiero verificar con respecto a algún parámetro de la población, en este caso de la media. Entonces, fíjense que yo digo, se supone que este procedimiento que hemos hecho va a aumentar la media. Entonces, eso va a ir en la alternativa. ¿Por qué tengo dos hipótesis? Y porque yo en una estoy planteando una afirmación que dice que la media es igual a 500. Y si yo las rechazo a esa hipótesis, me tengo que quedar con algo, que sería Claro, la sí. hipótesis alternativa, ¿no? ¿Eh? Claro, sí, sí. Bien, yo les decía cuando teníamos clase presencial que quiero ir a bailar este sábado. Y bueno, le digo a mi novio y mi novio no quiere ir conmigo. Y que no voy a ir a bailar. Y no, me voy con la alternativa, que son mis amigas. ¿Está bien? Claro, Entonces claro. siempre hay una alternativa para hacer lo que Claro, yo quiero. ¿Está bien? Entonces siempre voy a tener dos hipótesis. Una nula y una alternativa que se opone. ¿Bien? ¿Para qué? Y claro. para ver si rechazo la nula, me quedo con lo otro que propuse. ¿Bien? Que sería lo opuesto. ¿Bien? Y Sí, sí. entonces lo que vamos a hacer, Ale, ¿qué duda tenías? ¿En el procedimiento me dijiste o yo te lo dije? Sí, cuando toma lo del valor C, que es Ah, toma bien, la cotes para claro, ver la cuestión de rechazo y de la dale. aceptación. Bueno, mira, yo, ¿cómo se los digo? Yo digo, bueno, voy a plantear, yo tengo una pared que se llama valor crítico, que es ese C. De un lado Sí, de la pared va a estar la zona de rechazo, ¿bien? Que va a coincidir con el mismo signo que tenga la alternativa, ¿bien? Y la zona de aceptación va a estar para el otro lado, ¿bien? Si fuese bilateral voy a tener dos zonas de rechazo. ¿Está bien eso? claro, sí, sí. Tómalo como norma, digamos, en el procedimiento, ¿sí? Bien. Dice que existe un valor C tal que si X raya es mayor que ese valor, se rechaza la hipótesis nula. O sea que ese signo, X raya mayor que C, va a depender de lo que diga la hipótesis alternativa. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, y le vamos a llamar, y lo que yo quiero en realidad es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Y porque yo ya, a mí me gusta, o sea, sabemos que existen dos errores en esta teoría, ¿no es cierto? La, Claro. el error tipo uno, que es rechazar una hipótesis que es verdadera, y el error tipo 2, que es aceptar una hipótesis que es nula. Y yo quiero que un error sea como grande o pequeño. Y pequeño. Siempre quiero que un error sea Claro. pequeño. Entonces, como yo no puedo fijar ambos errores a la vez, tomo alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo uno, y digo, ese error va a ser chico. Entonces, para poder Lo que está acá. seguir teniendo un error chico, lo que yo quiero es rechazar H0. ¿Ves? Entonces, lo que trato de hacer es rechazar. ¿Bien? Ahí está, dice la probabilidad de error tipo uno, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, eso es igual a alfa. Y Ahí. yo lo fijo con 5% o 1%, que eso es eh, fijo ya,
pongo 1 o 5% y así están las curvas características de operación, todo está tabulado así, ¿bien? bien. Entonces, ¿por qué? Porque son dos errores comunes y chicos, ¿sí? Em, Claro, entonces, acá, decime. sí, aquí ¿por qué no, o sea, por qué lo toma así? Ahí no entendí. Ah, H0 sobre... porque luego dice, eso es una notación que significa la probabilidad de rechazar H0 bajo H0. ¿Qué quiere decir eso? Rechazarla según el valor que estoy planteando para H0. H0 dice mu igual a 500. ¿Bien? Sí, Fíjate que cuando hable de beta va a ser bajo H1. Voy a seguir con lo mismo, pero con los valores nuevos que va a ser. Viste que ahí dice, ahí donde estás marcando, claro, dice la claro, probabilidad de que X raya sea mayor que C bajo ese H0 que dice que mu sub 0 es igual a 500. ¿Está bien? Es bien. simplemente una notación. Si vos ves el gráfico más abajo, vas a tener tu hipótesis, que es esa distribución normal, ¿bien? Que va a estar centrada en cero porque está estandarizada nada más. Claro, Y ese valorcito de área rosada, ese es alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Bien? bien, sí. En realidad es más difícil entender la teoría que hacer los problemas. Si ustedes ya se dan cuenta cómo hacerlo, yo voy a plantear una zona de rechazo y una zona de aceptación. ¿Y quién va a dividir esa zona? El valor crítico. ¿Bien? Y ese valor crítico, ¿de quién va a depender? Y del valor alfa, de la probabilidad de cometer Claro. error tipo 1. Y también, ¿para dónde va a estar la zona de rechazo? Va a depender de la hipótesis alternativa. Va a tener el mismo signo de la alternativa. ¿Bien? Entonces, tienen que aprenderse los pasos y ya después eso se les va haciendo carne, digamos. Claro, claro. Sí, ahí ¿Bien? lo entendí un poco mejor, ¿Está está un poco mejor? bien. Sí, Bueno, me sí. alegro. Es por mi voz melodiosa, Ale. ¿Está Después, bien? después lo hace ya, pero sin tomar la cota C, Claro. A ver, ¿por por qué? ejemplo, Porque acá. yo primero trabajo con un valor crítico que es la pared, como le digo yo, la pared que me separa las dos zonas. ¿Bien? Sí, Pero después yo tengo, estoy hablando de X raya, que es una variable, ¿no es cierto? Y una variable tiene una determinada distribución, que en este caso va a ser una Z. Si hubiese claro. sido varianza desconocida, sería una T, porque tengo población normal y muestra chica, ¿ves? Sí, sí. Entonces, tengo que ver qué distribución tiene. Y entonces ese valor C lo transformo en un Z crítico para este caso, para poder ir a la tabla y saber, comparándolo con el Z observado, bien, que sería otra forma Genial. de tomar la decisión. ¿Ves? El Z observado se calcula porque tengo todos los datos Claro. conocidos. ¿Está bien? Ah, bien, sí, sí. Fíjate, el primero tengo X raya mayor que C. Ese X raya genera un Z observado y ese C genera un Z crítico que depende de alfa o de 1 menos alfa, depende de dónde esté. ¿Está bien? Ah, bien. Sí, ¿Sí? sí. ¿Está mejor? Sí, sí, ahí lo Bien, vi. es como que vamos completando. Yo primero tengo una región de aceptación y una región de rechazo que es simplemente una recta, bien sanjuanina, Sí, bien, donde tengo el valor C. ¿Y quién está presente? El X raya, ¿bien? Que quiero saber claro. si ese X raya es menor o mayor que C, para ver si rechazo o acepto Ah, y H0. como es menor que C, él acepta la hipótesis nula. Claro, porque la zona de rechazo está para la derecha. Ah, bien. ¿Ves? Ah, sí, sí, ¿Bien? ahí lo vi. Bien, entonces ahora, fíjate que lo que está recuadrado en verde, que Sí, es lo que estás marcando, ahí te diste cuenta, dijiste, ah, bueno, a esa claro. conclusión llego o de esa conclusión parto, pero tengo que atravesar, digamos, para llegar a mi conclusión o a la decisión de si acepto o rechazo la hipótesis nula, tengo que pasar por la Z. Bien, por eso es que Bien. armo el Z crítico y, o sea, calculo, busco en la tabla el Z crítico o en la aplicación y armo el Z observado y lo calculo. Bien, Ah, ¿lo ves? bien, sí, ¿Ves sí. que estoy Claro, que hace al X calculación. raya le resto mu,
Al C le resto mu. Al X raya menos mu lo divido en sigma sobre raíz de n. Al C menos mu lo divido en sigma sobre raíz de n. No está ahí, Sí, sino, a ver, un poquito más arriba o más sí, abajo, no sé. acá, que es donde Ahí, claro, ahí tenés el Z crítico. ¿Y por qué se llama Z crítico? Y porque el C no lo conozco. ¿Bien? claro, Entonces lo voy a encontrar en función del Z crítico que busco con el alfa. ¿Bien? sí, sí, ¿Lo ves? Pero sí, sí, bueno, ese acá lo camino calculo. es más larguito. Ahí está, ¿ves? Ahí sacaste el C, el Z crítico, y de ahí podés despejar el C. Claro, sí, sí, Ese es un camino válido, pero no nos conviene utilizarlo, porque es más largo y yo parto del C, busco el crítico y después el Z crítico y después otra vez obtengo C. Entonces, mi consejo es que trabajemos con el Z crítico y el Z observado. ¿Bien? Y no volvamos bien. al C, salvo que me lo pregunten. Ah, claro, ¿Bien? que ya con este valor y Claro, después ahí tenés el calculo el crítico. Z observado y Y comparo esos dos. claro, ya los Ah, comparás sí, porque son equivalentes. claro. Comparar X raya con C o Z observado con Z crítico. ¿Bien? Ah, ahí lo entendí mejor también eso. Bueno, me alegro. ¿Ves que son equivalentes? Simplemente lo que hiciste es transformar a los dos miembros de la desigualdad inicial, que es X raya mayor que C, en dos Zetas. Uno que es observado porque Sí, conozco todos los datos y el otro que es crítico porque no conozco el C y lo busco con la probabilidad de cometer error tipo 1. claro, ¿Eh? sí, sí, ahí lo ¿Sí? entendí. Sí, Bueno, me sí, alegro mucho. ¿Ves? Y entonces así tomas tu decisión, si acepto o rechazo H0. Y después siempre hay que concluir. Si yo claro, acepto H0, que decía que era igual a 500 y H1 decía que aumentaba o que sí que aumentaba. Entonces, si yo acepté H0, no aumenta, me quedo con que es igual. Bien, el claro, proceso que le hice a no sé qué, que ya no me acuerdo que leímos, no hay evidencia suficiente como para decir que es cierto. ¿Ves? claro, ¿Está sí, bien? sí, aquí lo Siempre acepta y tengo, ahí está, la reforma introducida en el proceso de elaboración mensual de fármacos no aumenta el peso medio producido por unidad de volumen. Eso siempre tiene que estar. bien, Decisión, es decir, acepto o rechazo H0. ¿Bien? Y conclusión, en función del problema, es esto que acabamos de leer. ¿Está bien? bien, sí, sí, ahí lo entendí, profe, así que Bueno, me muchísimas alegro. gracias. Bien, entonces, y lo que tienen que saber es que hay hipótesis unilaterales, como es este caso, pruebas, o sea, el procedimiento puede ser con hipótesis Claro, es cuando se uni o da, bilateral. Cuando me que habla haya, del distinto es bilateral. claro, acá, sí, 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 ahí entendí. Esa otra es uni. Es igual que, es Claro, que está sí. la misma. Te has ido para arriba. Sí, sí, el mismo, Ah, solo que ahí quería mostrar que sí. claro, unilateral quiere decir que es mayor o en otro caso puede ser menor también. Claro, Entonces la sí. colita para la hipótesis va a estar del otro lado. La colita de rechazo, digo, la zona de rechazo, va a estar para el otro lado. ¿Bien? Bien, profe, ahí entendí, así que muchas Bueno, gracias. Ahí bueno, después compartir pantalla. bueno, un placer. No sé si You are alguien now más tiene unmuted. dudas sobre esto y diga. Bueno, Eh, un poquito. acá, Ahí está, ahí está. Ajá. No, siempre trabajamos con la nula. La alternativa me sirve para decir la zona de rechazo. ¿Es para la derecha? Si la alternativa dice mayor. ¿Es para la izquierda? Si la alternativa dice menor. ¿O es para ambos lados si la alternativa dice distinto? Bien, perfecto. Entonces esa regla, eso le preguntaba ahí por chat, que dice la regla de Ah, ¿no decisión, lo leí? siempre se cumple. Justo igual le acabo de preguntar, así que no. Ah, sí, sí. Esa regla Z observado es mayor a Z crítico, se rechaza la hipótesis nula. Es siempre así. Claro, a ver, si se cumple lo que dice la región de rechazo, Eso, ¿bien? sí, ¿Lo ven a eso? Porque yo como empecé, yo dije X raya mayor que C. Esa es mi región de rechazo. La probabilidad de que suceda eso es alfa. sí.
¿Bien? Sí, Entonces, si eso se cumple, quiere decir que tengo que rechazar. bien, ¿Bien? perfecto. Sí, Si mi región de rechazo fuese al revés, quiere decir que la alternativa tiene un signo menor. bien, perfecto. ¿Está claro? Sí, ahora sí No lo les vi. hago más Sí, lío. ahí lo vi. Así que bueno, muchas Bueno, gracias, profe. bueno. You are No, now por muted. favor, de nada. Bien, Ahí dejo de ¿estamos bien? compartir. Profe. Bueno, Sí, vas a dejar de compartir. sí. Bueno, You como are now quiera. unmuted. Profe, y en el caso que sea bilateral, ¿cómo sería que Sí, nos damos cuenta que tiene dos regiones de rechazo, no es solo por un lado, sino que por izquierda y por y derecha? te va a decir que se sabe que la media de los productos o de no sé qué, lo que decía ahora, es igual a 500. ¿Bien? Sí, Entonces, ¿qué voy a poner en la alternativa? que si es igual a 500, ¿Qué va a decir? que no es igual, Mu que es igual 500. desigual la alternativa. Claro, la alternativa va a decir distinto. Y si algo es distinto en tamaño, ¿cómo puede ser? Puede ser mayor o puede ser Ah, menor. bien, perfecto. ¿Está bien? Entonces tenés una suma de dos regiones. Perfecto. ¿Ves? Pero si ¿Ves? estamos tomando solo un dato en la hipótesis nula que sea igual, ¿cómo es que Sí, hay una región? No entiendo si esa región, digamos, son números o si es solo un sí número. son. No sé si me explico. No, sí, mira, siempre acá hay una probabilidad de que sucedan las cosas, ¿no es cierto? No existe la certeza. Sí, ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver son regiones, más que números. Pero, bueno, siempre vamos a tener un numerito que es el que nos va a dar como el C, bien, esa pared que divide, ¿bien? bien, perfecto. Pero yo digo, bueno, la probabilidad de que este, rechacemos una hipótesis nula, o sea, mu igual 500, ¿sí? Siendo que es verdadero, nosotros queremos que sea chica. Entonces, por eso planteamos ese alfa de 0,05. ¿Bien? ¿Qué, ¿Por qué? Porque la alternativa, y bueno, y veamos, You are now ese muted. 0,05 si lo dejo para un lado, para el otro, o repartido en dos. ¿Bien? Entonces veo la alternativa. Ah, pero la alternativa dice distinto. Entonces lo voy a tener que dividir en dos a ese alfa porque voy a tener para los mayores y para los menores. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me You explico are now lo que unmuted. les digo? Sí, bien, perfecto, profe. Sí la Bueno, entendí. bueno, bueno. You are now Y muted. si es mayor, como en este caso que vimos, todo va a estar para la derecha. La colita esa es de tamaño alfa. ¿Ves? Después de que ya estandarizamos el X raya y el C, o sea, armamos las zetas y colocamos ya el techito, les digo yo. Ese techito que es la distribución Z. ¿Bien? Y entonces así ahí veo el alfa, que va a ser un área. ¿Bien? You are now Bien, unmuted. perfecto, profe. Clarísimo. Bueno, Y bueno, me una alegro. última pregunta le hago. ¿Este es el último tema que tenemos que ver para el parcial 4 o queda un tema Eh, más? no, este es el último tema. Lo que pasa es que no me he fijado si está completo, creo que sí. Hay también para pruebas de hipótesis para, fíjense, para la media, para la Sí, varianza, sí, sí, eso está. perdón, para la comparación de medias y para la comparación de varianzas. Y después viene regresión y correlación, que es el último tema, que no lo vamos a evaluar, entonces sí va a ser eliminatorio en el examen. Ah, bien. Bien, entonces tienen que estar muy atentos, estudiar, hacer la ejercitación del último tema y hacer consultas también. Bien, Bien, perfecto. Sí, llega hasta ahí, hasta entonces probabilidad de poblaciones nomás, que eh, compara las la media y medias. la varianza. Sí, las Ujú. medias nomás. Las medias, bueno, después faltaría entonces el de la varianza. La varianza ahí ¿Está bien? sería utilizando con Fisher, con F. Esa, Ah, perfecto. bien, 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 bien. Ven que Sí, eso son falta. las mismas variables que ya vimos en estimación, en teoría de muestras, las que usamos en estimación y ahora vamos a usar en prueba de hipótesis. ¿Está bien? Bien, perfecto. Muchas gracias, Bueno, profe. no, un You are now placer. muted.
¿Alguna otra Profe, pregunta? a mí no me Me- quedó muy claro cuando explicó respondiendo a la pregunta que hizo mi compañera, lo de si Z observado es mayor que Z crítico, se rechaza la hipótesis nula. ¿Eso siempre es así? Y siempre, a ver, si tu zona de rechazo es hacia la derecha, bien, si el Z observado es mayor que el Z crítico, quiere decir que el Z observado está cayendo a la derecha del Z crítico, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la zona de rechazo está a la derecha. Ustedes, más que fijarse en si es mayor o es menor, mírenlo gráficamente. Si cae en la zona de rechazo, ¿qué tengo que hacer? Y rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Si fuese la zona de rechazo para el otro lado, una alternativa para menor, entonces si el Z crítico, si el Z observado, perdón, es mayor que el Z crítico, en ese caso tendría que aceptar H0, porque la zona de rechazo está para el otro lado. ¿Lo ven? No sé si te hago más Sí, lío, ¿vale? sí, sí, no, ahí lo vi. O sea, va a ¿Vale? depender de qué zona de rechazo tomemos. Perfecto, va a depender de la alternativa. Claro. Si estoy en una alternativa para los menores, si el Z observado es mayor que el crítico, está cayendo en la zona de aceptación. En este ejercicio que hemos visto, sí siempre va a ser, si el Z observado es mayor que el Z crítico, voy a tener que rechazar porque va a estar cayendo en la zona de rechazo, porque la alternativa es para los mayores. ¿Está bien? Bien, sí, ahí creo que entendí. Bueno, me alegro. Otra cosa, ¿por qué pongo el igual en H0? ¿Eso lo entienden o no se lo han preguntado? Siempre tiene que estar el igual en alguna de las dos hipótesis. En este caso en H0, lo ponemos ahí por convención, obviamente, cuando se hizo la teoría, porque con H0 es con que vamos a ver si la rechazamos o la aceptamos a ella. Entonces tiene que aparecer el igual para poder reemplazarlo en el set observado, ¿lo ven? Porque si me dijese mayor o menor, no sabría qué valor poner, ¿lo ven? Entonces yo tengo que poner el igual para tomar ese valor y después reemplazarlo en el set observado, ¿ven? Y también en el crítico. Bien, y entonces en función de eso ir buenísimo. Bueno, me encantó que entiendan, qué lindo. Esto de que no nos vemos y solo nos escuchamos. Bueno, me alegro que vaya mejor la cosa. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, en algunos casos o ejercicios, capaz media tonta la pregunta, pero se No puede dar importa. Mira, a esta altura, Ale, no hay preguntas tontas, porque ustedes están estudiando, al menos para mí. Sí, si ustedes me hacen una pregunta tonta en el parcial, ahí ya no. Así que esta es su oportunidad. Sí, lo que A quería ver. preguntar que si se puede trabajar con o con más de una hipótesis nula, digamos. Y no. Siempre tengo, Siempre porque yo, a alguna, ver, ¿sí? el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sabías vos eso? Ah, sí. Yo voy a probar que la media es 500 contra una alternativa que puede ser una, otra u otra. ¿No es cierto? Tengo tres alternativas posibles, pero puedo usar las tres alternativas, nunca nulas. La nula es única. ¿Bien? Ah, Pero, ya entendí. ¿está bien? Si Sí, yo sí, quiero usar las tres alternativas, bueno, probaré primero con una, después con la otra y después con la otra. ¿Bien? claro, Siempre sí, sí. ordenado. Pero nula hay una sola, porque hay un solo igual a que a 500 en este caso, Claro, ¿ves? ¿Sí? sí, sí. Ahí entendí, Buenísimo. profe. No es tonto, es por ahí que ustedes se ponen a pensar cosas innovadoras, ¿no es cierto? Bien, no sé si tienen más preguntas o de otro tema. Me encanta que ya estén avanzados y vayan por prueba de hipótesis. Yo, profe, no tengo más dudas, así que me voy a retirar, así sigo Bueno, leyendo. muy Así que bien. muchas gracias, profe, hasta luego. Bueno, un placer.
Bien, bueno, Victoria también. Me encanta que sean tan estudiosos. Gracias a ustedes. Nos veremos el próximo.